religiosos más profundos, donde se venera a Alá, el más grande, de una manera que podríamos llamarle brutal. Parece ser hoy un país olvidado de la mano de Dios. A lo largo de sus 652.000 kilómetros cuadrados de montañas, mesetas y planicies, un territorio del Asia Menor que abarca una superficie equivalente a la cuarta parte de la República Mexicana, donde hoy día no se puede encontrar otra cosa que el encono, la miseria, el hambre, la muerte y una suerte de fanatismo en su expresión más exacerbadas. Este es un programa informativo fuera de serie, producido por la BBC de Londres, presentado a usted por TV Azteca. Este esfuerzo periodístico pretende echar una mirada retrospectiva en la historia reciente de Afganistán, en busca de las razones de un conflicto donde se mezclan de manera caótica intereses religiosos, políticos, ideológicos y económicos, con actitudes criminales como el terrorismo y el narcotráfico. Esto es Talibán, otro mundo. Lo invito a mirar esta historia lograda por el reportero John Simpson y el camarógrafo Peter Juvenal, ambos reconocidos periodistas de la BBC de Londres. Este es uno de los lugares más salvajes de la Tierra. Un hoyo negro en la conciencia del mundo. Un pueblo que una vez fue un mito y hoy es una realidad cruda, triste y brutal. Un país lleno de víctimas. Agosto de este año, la capital de Afganistán, Kabul. Estas imágenes fueron grabadas furtivamente hace solo unas semanas y son vistas en México con mucho interés. Muestran a una mujer afgana vestida con burka y mientras es golpeada por las fuerzas del Talibán. Su crimen, mostrar el rostro. Otras imágenes aún más aterradoras. La ejecución en un estadio de fútbol en Kabul de una mujer acusada de matar a su esposo. Estos sucesos ocurrieron antes de que Nueva York y Washington fueran atacados y de que Afganistán se convirtiera en el centro de la atención del mundo. El periodista británico John Simpson y su camarógrafo Peter Juvenal vivieron como muy pocos de cerca la evolución del conflicto afgano. La primera vez que vine aquí fue en 1989, cuando una de las dos superpotencias mundiales, la Unión Soviética, retiraba sus tropas después de su ocupación sangrienta. He regresado muchas veces desde entonces. Y ahora regreso en el momento en que la única superpotencia que queda, los Estados Unidos, está atacando al régimen talibán. Durante su aventura en Afganistán, los soviéticos tuvieron muchas bajas al combatir en montañas y en terrenos desconocidos contra un poderoso y perseverante enemigo. Sus pérdidas fueron documentadas por el más famoso camarógrafo que ha operado en Afganistán, Peter Juvenal, de la BBC de Londres. Durante la guerra, la yihad, como se le conoce, él realizó más viajes a Afganistán que cualquier otro camarógrafo internacional. Al principio, Peter Juvenal trabajó a lo largo del Frente Mujahideen. Para mí la guerra era blanco y negro. La Unión Soviética, la superpotencia, había invadido Afganistán y mi simpatía estaba con los nativos, los mujahidín afganos. La decisión de los afganos de expulsar a los soviéticos de su país y los sacrificios que harían por lograrlo fueron las imágenes que se quedaron conmigo. Muchos invasores trataron sin éxito de someter a Afganistán. Alejandro Magno, Gengis Khan, los persas, los británicos, los soviéticos. Aún aquellos que tuvieron éxito no duraron mucho tiempo en ese territorio. Los rusos estuvieron ahí durante 10 años brutales. Ahora es el turno de los Estados Unidos y de sus aliados occidentales. La lección de la historia es que tal vez un golpe rápido contra Afganistán puede ocasionalmente tener éxito, pero una ocupación permanente
nunca será exitosa. El factor clave es ganar el corazón y el pensamiento de la gente. Si uno va a Afganistán sin el consentimiento de la gente y sin convencer de que uno va por el bien del pueblo, uno puede caer en una situación muy difícil y de la cual no se podrá salir fácilmente. Allah Akbar. En la década de los 80, lentamente y con gran sufrimiento, las guerrillas afganas empezaron a defenderse de la invasión soviética. La resistencia mujahidín en las montañas fue conocida en Occidente como la lucha por la libertad, y sus guerreros, como ejemplos de virtud, fueron combatientes de un invasor sin Dios. Los estadounidenses vieron en la invasión soviética de Afganistán la sombra de un nuevo Vietnam, pero pocos quisieron mirar con cuidado la ética mujahidín. A nadie le importó que muchos de estos grupos antisoviéticos quisieran aplastar cada manifestación de modernismo, desde afeitarse hasta prohibir la educación de las mujeres. Para Occidente fue suficiente que fueran el enemigo del enemigo para ser su amigo. Los Estados Unidos los armaron y entrenaron con la asistencia del gobierno de Pakistán. La CIA había hecho el más grande operativo en Pakistán para entrar en la guerra afgana desde la época de Vietnam, y ciertamente más grande que en Nicaragua. El hecho es que Pakistán colaboró con los Estados Unidos. Los servicios de inteligencia pakistaní trabajaron en la guerra bajo la supervisión de la CIA. Irónicamente, los estadounidenses mostraron preferencia por los islámicos más extremistas porque pensaron que serían unos combatientes muy fieles. Entre ellos estaba Osama Bin Laden, hoy el enemigo número 1 de los Estados Unidos. Regresamos. Con la derrota soviética en 1989, se inicia una guerra interna por el control del poder en Afganistán. Grupos rivales que hallaban en el combate al ejército ruso un motivo para estar unidos, de pronto ya no encontraron puntos de cohesión y comenzaron a luchar entre sí. Nadie pensó que el presidente Najibullah, a quien los rusos habían dejado en el poder cuando se marcharon, pudiera sostenerse. Pero este hombre controló las ciudades, los pueblos, los caminos y demostró ser notablemente rudo y astuto. Sin embargo, la resistencia afgana, que había derrotado ya al poderoso ejército soviético, no se detendría hasta expulsar del poder al presidente Najibullah. El periodista John Simpson viajó en una difícil travesía hacia las montañas de Hindikur para atestiguar el inicio del asalto final de los mujahidines sobre Kabul, la capital afgana. Entre los numerosos grupos opositores al régimen de Najibullah se encontraban los Yazara, descendientes directos del conquistador Genghis Khan. Con ellos se encontró acomodo Simpson y su camarógrafo Juvenal, con la promesa de que los llevarían a ambos hasta Kabul, la fortaleza de Najibullah. Los Hazara resultaron ser guerrilleros rudos pero animosos y generosos. Tomaban en serio su entrenamiento para la batalla que vendría. Y llegó una noche cuando al cobijo de la oscuridad, los Yazara atacaron las defensas gubernamentales a las afueras de Kabul. Con presteza, el ejército de Najibullah respondió al fuego de la guerrilla en un combate que duró hasta el amanecer, al final del cual el ejército regular obtuvo la victoria. Algunos guerrilleros Hazara lograron penetrar a la ciudad, y con ellos Simpson y Juvenal, para captar la realidad que se vivía en Kabul bajo la guerra civil. El panorama era sombrío. La ciudad estaba asediada. Esto es evidencia clara de cómo el movimiento de resistencia ha penetrado en el sistema de Kabul. Ahora hemos cambiado vehículos y en el que estamos es un jeep que pertenece a un comandante afgano equivalente a la KGB, KAD. Y los dos hombres que están con nosotros son oficiales de la KAD. Ya una vez en la ciudad, los Hazara prepararon un cohete casero que lanzaron desde muy corta distancia contra el cuartel de la policía secreta afgana.
Pero a pesar del cuidado que pusieron, el ataque fracasó y se tuvieron que retirar de la ciudad. Kabul permanecía imbatida. Y en el este de Afganistán había otro frente, a las afueras de la ciudad de Jalalabad. Era en este lugar donde más profundamente se percibía el divisionismo que afectaba al movimiento mujahidín. Empeñados en derrocar a Najibullah, los mujahidines podrían bombardear la ciudad al azar sin importar las consecuencias. Pero lo que no podían hacer era acordar una estrategia coherente. Afganistán vivía una brutal e irrestricta lucha, una especie de guerra de todos contra todos, sin un propósito claro y ciertamente sin piedad hacia las víctimas. La retirada de los rusos no había terminado con el sufrimiento de los civiles. La guerra continuaba, no había señal de victoria para nadie. Sin la presencia de los soviéticos y con el fantasma de Vietnam, la opinión pública occidental, especialmente la de Estados Unidos, perdió rápidamente interés en el conflicto afgano. Sin embargo, la CIA, enormemente influenciada por los servicios de inteligencia de Pakistán, continuó apoyando a grupos mujahidines, especialmente los más radicales. El dinero era menos que antes, pero aún alcanzaba para comprar un arsenal prácticamente ilimitado. Con ese dinero no se compraba más que el sufrimiento del pueblo afgano, como el de esta familia, cuya casa fue destruida por un misil disparado por los guerrilleros. No había ningún blanco militar en los alrededores. Quiero preguntar a los americanos qué hemos hecho para merecer esto, esta crueldad. Le dicen a las personas que maten a los niños. En aquel momento, Estados Unidos tenía a un enviado colaborando estrechamente con los mujahidines, quien no parecía inmutarse mucho con los horrores comprados con los dólares de Washington. En cierta medida, estas cosas pasan en la guerra. Uno debe tratar de detenerlas o encubrirlas si no se pueden detener. Estamos haciendo todo lo que podemos en este caso. Con tranquilidad pasmosa, el agente de Washington reconocía. Nuestra misión es que las tendencias estén a favor de la resistencia. Nuestra asistencia continuará hasta que este proceso pueda sustentarse por sí mismo. Evidentemente, ninguno de los grupos en conflicto pensaba en la muerte y destrucción que dejaba la guerra. El misil nos golpeó a las 5:55. Fue la voluntad de Dios que yo no muriera. Sin embargo, perdí a mis 2 hijos, a mis 2 hijas, a mi esposa y a mi hermano. Se quedaron atrapados en los escombros. Por un rato los escuché gritar y luego murieron. Uno de los responsables de este horror, el presidente Najibullah, reconocía que la guerra lastimaba a su pueblo, pero la paz requería de la voluntad de todos y que no había en nadie. Estos 6 meses posteriores al retiro de los rusos han demostrado que la guerra no puede resolver los problemas de Afganistán. La muerte solo causa más muertes y más destrucción. Sería mejor empezar con negociaciones de paz lo más pronto posible y resolver el problema por la vía política. El presidente afgano no tenía verdaderas intenciones de negociar y sabía que los mujahidines tampoco estaban interesados en ello. Los mujahidines siempre habían relacionado la resistencia contra la invasión soviética como una yihad o guerra santa. Ahora, esta guerra civil también la habían convertido en otra yihad o guerra santa. Ya hemos dado más de 1 millón de shahid durante estos 10 años de guerra. Así que, ¿qué tal si damos 50.000 o 10.000
o más gente para esta causa, porque peleamos por hacer un Estado Islámico de Afganistán. Finalmente, la fuerza superior y el armamento de los mujahidines triunfaron y Najibullah fue derrocado. Los conquistadores entraron victoriosos a Kabul, conducidos por la carismática figura de Ahmed Shah Massoud, aliado más bien de Londres que de Washington. Los estadounidenses habían logrado su propósito, la victoria de los mujahidines, pero esta victoria no significaba el fin de la guerra. En los años siguientes, la lucha entre los diferentes grupos fue terrible. En las ciudades se libran batallas, igual que en las montañas. Regresamos con usted. Para 1996, 7 años después de la derrota soviética, poco había cambiado en Afganistán. La guerra civil había provocado la destrucción de Kabul, la capital, la que alguna vez fue una ciudad atractiva, un lugar de cultura, educación, en fin, había sido reducida prácticamente a escombros. Las facciones mujahidín aún ventilaban sus mezquinas diferencias con la fuerza de las armas, pulverizando los despojos de su propia victoria. A la sombra del viejo Palacio Real, los niños registraban los campos de batalla, arriesgando sus propias vidas en busca de algo que vender como chatarra. Con gran agudeza, el reportero John Simpson de la BBC describía lo que estaba sucediendo en Afganistán y su entorno internacional en aquel momento. Este es el frente de una guerra que ha sido casi totalmente olvidado. Hace algunos años, cuando los rusos estaban aquí, la gente solía manifestarse en las calles contra la guerra en Afganistán y los gobiernos solían expedir las más severas advertencias a Moscú. Pero los rusos se fueron hace 7 años y a nadie parece importarle que la lucha sea peor que nunca. Por ya no ser un campo de batalla de las superpotencias, a nadie le interesa. El general Massoud, vencedor del ejército soviético, reprochaba en ese entonces el abandono y el desinterés de quienes fueron sus aliados. Occidente tenía una obligación moral con el mujahidín. Cerca de 2 millones de personas perdieron su vida para expulsar a los rusos. Occidente no debió darnos la espalda. Debieron tomar parte en reconstruir nuestro país. En cambio, Occidente solo se ocupó ineficazmente y durante algún tiempo de programas para quitar las millones de bombas que dejaron los rusos. Minas antipersonales, una explosión pequeña pero suficiente para cegar una vida. Un caso desgraciadamente común, el de Sabibi. Una joven de 17 años que pisó una mina mientras reunía leña. Cuando fue llevada al hospital, Sabibi iba gritando, "Dios, perdóname", pensando que era su culpa que la mina hubiera estado allí. Sabibi ya había perdido a su padre en la guerra contra los rusos. Su tía estaba luchando por educarla. No tiene nada. Perdió las piernas, pero no está muerta. Es todo lo que uno puede decir. No tiene a nadie. Es huérfana. La vida de Sabibi fue destruida por esa mina. En una sociedad donde la esperanza de las mujeres es el matrimonio, ¿quién se casaría con ella en estas condiciones? Este es otro aspecto terrible de la vida bajo el régimen mujahidín, la ejecución pública de 3 asesinos convictos. La relativamente moderada coalición del general Massoud estaba bajo la presión de los ultraconservadores, quienes demandaban la aplicación de las leyes islámicas de forma más estricta. En esta sociedad brutalizada,
una iracunda multitud había dado marcha atrás al reloj de la historia. Este tipo de ejecuciones era un asunto desagradable y vergonzoso para los moderados, quienes pronto fueron echados del gobierno y las multitudes tuvieron más asesinatos públicos de los cuales disfrutar. Mientras tanto, en las montañas de Kabul, un movimiento nuevo, el Talibán, palabra que significa estudiante religioso, tenía a su capital en la mira luego de haber conquistado el sur del país. El Talibán tuvo sus orígenes en estas madrasas o escuelas religiosas en la frontera de Pakistán, donde los hijos de los afganos refugiados fueron reclutados en las fuerzas de combate opositoras. Estos fundamentalistas islámicos estaban furiosos porque el gobierno mujahidín de Kabul no había sido capaz de introducir toda la fuerza de la ley islámica. Otro factor de rencor era que ellos hablaban pashtún, mientras los nuevos gobernantes de Kabul hablaban en su mayoría el idioma persa. Para saber quiénes son los talibán, es necesario llegar a su cuna espiritual, el sur de la ciudad de Kandahar. En esta localidad, primera dominada por los talibán, habían impuesto el orden entre el caos y el bandidaje, lo cual al principio fue bien acogido por la población. Pero paralelamente conducían a Afganistán hacia el oscurantismo. Los aparatos de televisión fueron destruidos. El ajedrez, el fútbol y hasta los papalotes fueron prohibidos. A las mujeres solo se les permitía salir a la calle totalmente cubiertas. El nuevo régimen tenía feroces castigos para los que quebrantasen las leyes islámicas. Este hombre, Mullah Dalush, era miembro del gobierno talibán. Era el ministro de salud del talibán. Castigamos a los criminales de acuerdo a Sharia, la ley islámica. Cuando alguien hurta o roba, esa ley dice que su mano izquierda y su pie derecho deben ser amputados. Si vuelven a cometer el mismo crimen, su mano derecha y su pie izquierdo también serán amputados para que no vuelvan a reincidir. Las amputaciones las hacen cirujanos. O si ninguno estuviera disponible, las amputaciones las practica el propio Mullah Dalush. Ha efectuado un par de amputaciones recientemente. Una vez impuesta su ley en Kandahar, el talibán declaró una guerra santa en contra del gobierno mujahidín de Kabul. Por tercera vez en el siglo XX, el mando del profeta Mahoma fue llevado afuera de su santuario de Kandahar y mostrado a la multitud fanática. El hombre que lo lleva es el Mullah Omar, líder del talibán. Esta es la primera vez que fue filmado el jefe talibán. Es una muestra de feroz fanatismo. La multitud arroja sus turbantes para que toquen el manto y así sean bendecidos por el mágico contacto. En una escena que bien pudo pertenecer a la guerra, encabezada por Mahoma, hace 14 siglos. Hoy, igual que ayer, la revelación del manto del profeta les infunde un nuevo vigor y sentido de su destino a los simpatizantes del talibán. Se refuerza así la determinación de convertir su filosofía fundamentalista, la más extremista de cualquier sociedad musulmana, en una realidad. La ciudad de Herat fue la siguiente conquista. El talibán había seducido a sus pobladores en poco tiempo y había demostrado la enorme fuerza de su represión. Esta fuente fue diseñada por el artista más famoso de Herat, pero era una representación de criaturas vivas, así que el talibán destruyó las cabezas. Los pobladores se impresionaron por la profanación, pero aún así, los fundamentalistas impusieron sus valores culturales sobre una sociedad de lengua persa totalmente diferente. En el extremo del fanatismo, el talibán ordenó que las mujeres se quedaran en casa o que salieran cubiertas por una burka, prenda que jamás habían usado en toda su vida.
El talibán también cerró las escuelas para niñas y envió a las maestras a sus casas. Durante la ocupación soviética de Afganistán, se había prestado mucha atención a la educación de las niñas y ahora se les prohibía recibir la más mínima educación. Solo una mujer tuvo el valor para hablar de esta pesadilla. Nuestra vida es amarga porque no somos libres. Un día fui a la escuela y la puerta estaba cerrada. Y me dijeron que las mujeres ya no podían asistir y que me fuera a mi casa. No es posible aprender nada o educar a tus hijos. Las reglas del talibán son tan extrañas y tan perturbadoras como el triunfo de cualquier movimiento religioso extremista. Para John Simpson, es difícil entender cómo un movimiento tan agresivo y extremista puede resultar tan atractivo para la mente de los árabes. El talibán ha encerrado a Afganistán en un sendero de guerra, aislado del mundo exterior, donde pueden llevar a cabo su extraño experimento social y religioso sin oposición. Como resultado, han atraído a varios miles de musulmanes, extremistas románticos del exterior, árabes, somalíes, indonesios, pakistaníes, todos reclamando su lugar en la gran yihad contra la Unión Americana, guiada y fundada por el hombre que está en labios de todos. Osama Bin Laden viene de una millonaria familia saudita que hizo su dinero en la industria de la construcción, dinero que derramó en abundancia a favor de la causa talibán. Esta alianza resultó complementaria. Mientras la visión del talibán es estrecha y profundamente ignorante del mundo exterior, la de Bin Laden es amplia y rebasa la frontera religiosa y geográfica de Afganistán. Osama Bin Laden combatió a los rusos en Afganistán durante los años 80 y pese al apoyo que recibió de los Estados Unidos, Osama Bin Laden siempre fue profundamente antioccidental. En 1996, de regreso en Afganistán, Osama Bin Laden profesaba un renovado odio a los estadounidenses como resultado de la guerra del Golfo Pérsico. John Simpson y Peter Juvenal tuvieron ocasión de conocer personalmente a Osama Bin Laden. ¿Qué clase de hombre era? Un poco frío, muy alto, calculador, decidido, serio. ¿Impresionante? Yo lo compararía con un gerente de banco. No era impresionante, pero sí era alguien con quien no puedes hacer amistad. Alguien que te ha invitado para utilizarte o para usar la publicidad. Así que todo era muy controlado, incluso las preguntas que hacíamos. No podíamos preguntarle muchas cosas. ¿Mostraba emoción? Ninguna emoción, no. Y tampoco sonreía. Un frío apretón de mano. Fue amable con nosotros, pero creo que él nos identificaba como el enemigo porque éramos occidentales. A finales de 1996, el talibán aún no había tomado Kabul, la capital afgana. Sin embargo, sus habitantes presentían que lo peor estaba aún por ocurrir. El gobierno mujahidín de Ahmed Shah Massoud se colapsó rápidamente. Él y pocos simpatizantes huyeron al norte del valle de Panjshir con el propósito de reagruparse y después tratar de conquistar nuevamente Kabul. No lo lograron del todo. Tras ser derrocado, el presidente Najibullah se refugió con su hermano en el campamento de las Naciones Unidas en Kabul, donde permaneció 3 años, pero el talibán no respetaba la autoridad internacional. Una de las primeras cosas que hizo la guerrilla talibán cuando entró a Kabul fue linchar a Najibullah y a su hermano y colgar los cuerpos en la calle. Fue el inicio del año 0. El talibán intensificó su represión en Kabul. Querían detener el reloj de la historia y echarlo a andar para crear una era diferente. Usaron tanques para destruir botellas de brandy afgano. Rompieron cintas de audio. Prohibieron la música de todo tipo. Y por supuesto, cambiaron totalmente la vida de las mujeres. Cualquier que castigado. Esta era la ciudad en donde durante décadas
las mujeres habían podido acceder a altos niveles de educación y de empleo, y de pronto fueron reducidas a fantasmas anónimos, forzadas a ocultarse atrás de un velo. Kabul se convirtió también en una ciudad llena de viudas de guerra. Al no poder trabajar, muchas de ellas fueron forzadas a mendigar en las calles. Las niñas ya no podían ir a la escuela. Tengo 11 años. Quiero ser doctora. Henna quería tomar la escuela e ir a la universidad, pero sus clases fueron interrumpidas abruptamente cuando el talibán cerró la escuela. Antes de que el talibán tomara el poder, éramos libres. Todo el mundo nos animaba a ir a la escuela. Pero ahora tenemos miedo cuando asistimos a estos cursos. Tememos que el talibán venga y nos impida tomar lecciones. Pero los líderes talibán insistían en que las medidas que tomaron contra las mujeres en el nombre del Islam estaban basadas en el respeto a ellas. En el Islam hay gran respeto por hombres y mujeres, por los vecinos, por los no musulmanes, por las propiedades, y hay reglas y regulaciones en el Islam sobre cómo comer, cómo dormir, cómo caminar y cómo hablar con la gente. Para muchas mujeres profesionales, incluyendo a las que vivieron en edificios soviéticos durante la ocupación, esta era una época de desesperación. Siento que no tengo valor en la sociedad. No puedo hacer nada para esta sociedad y esta sociedad no puede hacer nada por mí. No pueden aceptarme como ser humano. Así que eso es algo que me hace preferir estar muerta. Pero aún la muerte no era inmune a la ira. Los talibán profanaron los cementerios donde los comunistas infieles, sin Dios, como los llamaban, fueron enterrados. Los talibán habían dicho que su régimen acabaría con la producción de opio de Afganistán, pese a que durante siglos la amapola había sido fuente de ingresos en la zona. La esperanza de que el talibán reforzara la lucha contra la producción de opio había estimulado a los Estados Unidos a ver de otro modo su creciente influencia. Había señales de que el nuevo régimen afgano estaba haciendo algo respecto a la producción de drogas. Los talibán mostraron a medios de prensa occidentales una bodega llena de opio confiscado, con un valor de 70 millones de libras esterlinas. Sí, aquí se siente que está el polvo. Y en este también. Está bien empacado. Lo que me decían era que había 250 kilos de heroína procesada aquí. Y el resto era opio crudo. El lugar apestaba a eso. Sin embargo, el cultivo de la amapola y la producción de opio se mantenía como una lucrativa y cínica actividad. Claro que entendemos lo dañino que son y no es nuestra responsabilidad. Si nadie se preocupa por nosotros, ¿por qué tenemos que preocuparnos por los demás? Nuestro pueblo es muy pobre. Necesita obtener dinero. Si sembraran trigo, no ganarían lo suficiente como para sobrevivir. No podemos prohibir la siembra de la amapola en este momento. La economía está destruida y el pueblo es muy infeliz. Se volverían contra nosotros si lo hiciéramos. Pero tarde o temprano prohibiremos el cultivo de la amapola. Poco tiempo después, las Naciones Unidas descubrieron que la producción de opio había crecido considerablemente en las zonas controladas por el régimen talibán. Bajo presión internacional, el talibán suspendió brevemente la producción de enervantes, que sin embargo, hoy se ha reanudado totalmente. Dueño del 95% del territorio afgano, el régimen talibán no podía cantar victoria todavía. Ahmed Shah Massoud, a la cabeza de la Alianza del Norte,
aún seguía resistiendo al dominio de los fundamentalistas, aunque no dejaba de pensar en los errores cometidos luego de la victoria sobre los soviéticos. A pesar de los esfuerzos de Massoud, la corrupción había florecido bajo el gobierno mujahidín, lo cual había conducido a esta interminable guerra civil. Las apuestas se habían cambiado y ahora el talibán contaba con el apoyo de Pakistán, la red de Osama Bin Laden y el negocio del opio. El apoyo económico de Massoud venía de Rusia y de las minas de piedras preciosas que yacían en su territorio. Para 1999, 10 años después de la derrota soviética, era innegable una realidad en Afganistán. A la par que crecía la influencia del régimen talibán, también crecía el odio y el temor entre la población del país hacia ellos. Sumaban ya 2 décadas de continuo conflicto bélico y, como siempre, los costos para la población civil en dinero y llanto eran excesivos. Un ejemplo claro es el de estos 2 hermanos. Shivika, de 15 años, y su hermano Abdul, de 12, fueron heridos el mismo día. La familia estaba siendo expulsada del área donde habían vivido siempre, por razones étnicas, y huyeron llenos de pánico a un campo minado. Dijo, no tengo ninguna esperanza, no sé si podré ser capaz de trabajar o... Shivika está en una situación aún peor. De algún modo, ella es lo que el talibán y la guerra han hecho de miles de mujeres afganas. No educada, lisiada, sin esperanza de una vida decente e independiente. Pero no todos sufrían lo mismo. Osama Bin Laden prosperaba. Había establecido una relación tan cercana con el Mullah Omar, el líder del talibán, que parecía ya no solo ser un huésped, sino un hombre que también dictaba las órdenes. El Mullah Omar, después de todo, había empezado como clérigo de una sencilla villa, aunque era valiente e ingenioso. Y Osama Bin Laden era el rico sofisticado y el que entendía al verdadero mundo. Tenemos que ver a Bin Laden como un líder sin un país y a Afganistán como un país sin líder. Y creo que él logró establecer una muy buena relación con Mullah Omar. Lo ayudó a apoderarse de Afganistán. Y Mullah Omar le permitió usar Afganistán para el surgimiento de sus actividades antioccidentales. Así que el Mullah Omar lo dejó poner sus campos de entrenamiento y establecer toda su organización llamada Al-Qaeda, la base en Afganistán. La implicación era que esta sería el corazón de su yihad, en donde la gente sería entrenada y enviada al mundo, y también sería oficina central para mantener al menos un control remoto sobre la campaña terrorista. El ministro del Exterior talibán, en una entrevista con la prensa occidental, dio las razones por las cuales Osama Bin Laden es más que un huésped en Afganistán. Bin Laden vino a Afganistán para tomar parte en la Guerra Santa contra los soviéticos. En ese momento, no solo nosotros, sino aún los americanos estábamos felices de tenerlo aquí. No vino a la fuerza y no se irá por la fuerza. Pero si se fuera por su voluntad, ¿se sentiría usted complacido? Tenemos un gobierno en Afganistán, un gobierno islámico, y tenemos nuestras propias cortes y leyes. En segundo lugar, aquellos que exigen que lo entreguemos y que aceptemos sus demandas, no aceptan nuestra legitimidad. No reconocen a nuestro gobierno, así que ¿cómo pueden exigirnos nada? Quieren mostrar su poderío. La retrorevolución estaba creciendo intensamente. Pero mientras la influencia personal de Bin Laden crecía sobre el Mullah Omar, más y más problemas provenientes del exterior estaban asentándose en Afganistán. Se afirmó con insistencia que fue Osama Bin Laden, debido a su profundo odio hacia otras religiones, el que persuadió al Mullah Omar para dinamitar con su régimen lo que quedaba del magnífico Buda de Bamiyan.
La destrucción de los monumentos de Buda fue una advertencia de Bin Laden y Mullah Omar de que si no reconocías al gobierno talibán en Afganistán, entonces dirían, al diablo contigo, vamos a destruir eso. Fue un desafío al mundo, pero el mundo no se dio cuenta de ella. Pero el régimen talibán ejerce la mayor violencia al interior de Afganistán. Las ejecuciones en lugares públicos sirven para atemorizar a la población y forzarla a obedecer. Llega septiembre y los ataques a Nueva York y a Washington. El 8 de septiembre, la Alianza del Norte, la única alternativa de gobierno para Afganistán, sufrió un duro golpe. Después de esperar mucho para regresar a Kabul, el legendario guerrero Ahmed Shah Massoud fue asesinado por agentes de Osama Bin Laden. Solo 3 días antes de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono. Tal vez solo fue entonces una coincidencia. Tal vez no. Las posibilidades de que la Alianza del Norte pudieran derrocar al talibán son más remotas que nunca, con la muerte de su líder Massoud. En fin, sería demasiado obvio decir que los inocentes son siempre las víctimas de las guerras, pero así es. Es un hecho absoluto lo que está sucediendo en Afganistán. La razón más simple de esta terrible espiral ascendente de guerra y de terrorismo es que Afganistán se ha convertido en campo de muerte debido a los intereses de otros países. La Unión Soviética, antes de su desaparición, Gran Bretaña, Estados Unidos, la India, Pakistán, en fin, todos han medrado en Afganistán con la colaboración de las distintas facciones que se disputan lo que queda de aquella nación. Si esta vez todo lo que hacen los Estados Unidos y sus aliados es aplastar al régimen talibán, destruir la red de terrorismo de Osama Bin Laden y luego volver la espalda a Afganistán una vez más, entonces no habrán logrado algo verdaderamente importante, algo que realmente valga la pena. Urge que esta vez el mundo no mire como obscuro objeto del deseo a aquella nación del Asia Central que se quede donde su pueblo, para ayudarlo a pasar la noche oscura que sufre Afganistán desde hace más de 2 décadas. De lo contrario, el terrible sufrimiento que Afganistán ha vivido se repetirá una y otra vez, una y otra vez. Buenas noches. چولاله داغ شبنم دارم ای دوست چیتار مرگی دمادم دارم ای دوست آوا که شرشر میکنه ای جان میشا که بربر میکنه یار دل یاد دلبر میکند بگذار بنالم سبزمه تا کی بنالم سبزمه